¿Cuál fue tu metodología de trabajo? A ver, yo empecé a explorar esto de manera mucho más sistemática desde mi especialización en el año 96 y empecé explorando posibilidades distintas de, digamos, de construcción textual, desde audiovisuales, trabajando con música, trabajando con pintura, trabajando con lectura de textos lingüísticos, y hasta que en un momento determinado fui encontrándole, digamos, el sentido a la propuesta, la orientación didáctica, fui integrando esos elementos que me permitieron ir desde un punto de exploración muy intuitiva, digamos, muy personal, hasta un punto de exploración mucho más técnica, si se quiere, introduciendo elementos multimedia, introduciendo elementos, digamos, más complejos en esa reflexión y en esa construcción poética de los textos. Me parece de todas maneras muy importante, digamos, que en Colombia y en el mundo académico se empiecen a abrir como posibilidades, digamos, sobre paradigmas que no se han trabajado con la misma intensidad que otros. Me parece que el caso de los textos narrativos, o lo que puede ser la continuación de un proyecto de estos, como el trabajo con nuevas tecnologías a partir de la narrativa, son elementos que la sociedad le está reclamando a la escuela para que los implemente y los trabaje de manera, digamos, más orgánica. Yo creo que esa es la perspectiva de trabajo. Creo que la universidad ha empezado y ha entendido que eso es así. ¿Qué textos utilizas como referencia y por qué esos? En este caso, como se trata de una propuesta que se hace en la clase, la idea es que no trabajamos novelas en extenso, ni digamos, grandes series de televisión, ni de cine en extenso, trabajamos textos muy puntuales. De los textos literarios trabajamos cuentos cortos, como los de Cortázar, por ejemplo, trabajamos un cuento de Borges o varios cuentos cortos de Borges. Me acuerdo mucho de este texto, una especie de monólogo de Borges y yo. Trabajamos cine muy experimental como el de Tarantino, trabajamos algunos textos narrativos también de la tradición oral nuestra, muy puntuales, desde los cuales los estudiantes puedan explorar posibilidades distintas de construcción e interpretación. ¿Cuál es la estructura que se emplea para hacer un texto narrativo? Bueno, muy bien, eso tiene que ver mucho con la idea y con la opción de evaluar la narrativa. O sea, una pregunta a los maestros es, bueno, ¿y cómo hacemos para hacer el seguimiento y saber si el texto logra sus propósitos o no? ¿Cómo hacemos para enseñar la narrativa? En la propuesta que yo hago hay una secuencia, digamos, articulada de elementos que son, digamos, la base de lo que se denomina aquí la narratividad. O sea, hay 5 elementos básicos de ese esquema de narratividad que están contenidos, digamos, en la parte del capítulo introductorio del texto. Digamos que nosotros integramos o tratamos de integrar desde los elementos más lineales de las marcas textuales, digamos, que nos van conduciendo poco a poco a través de la trama, de la condensación, de la intertextualidad y de la alteridad como componentes, digamos, de una narrativa completa. Entonces, lo que de alguna manera en su momento hacemos con los estudiantes es explorar en los textos que ya existen, o sea, los textos de referencia, como en los que ellos reproducen o construyen, si están presentes o no estas marcas, denominadas intertextualidad, trama, marcas textuales, alteridad, intertextualidad, etcétera. O sea, son marcas específicas de la narrativa y vamos viendo si están presentes o no allí en esos textos. Y la suma de alguna manera, o la conjunción de estos elementos, es la que le da el valor narrativo al texto. Hay un texto que se llama ¿De dónde vienen los niños?, de un estudiante, digamos, que ha pasado por la secuencia del curso, y en este texto lo que trata de hacer el estudiante es componer como desde un mundo de la ficción una historia que tenga sentido para los niños. Entonces, la pregunta en este caso es ¿de dónde vienen los niños? Entonces el estudiante decide construir el texto desde un supuesto diálogo que dice lo siguiente, dice: un niño de 5 años se interesa por saber de dónde vienen los niños, así que pregunta a su mamá: mami, ¿de dónde vienen los niños? La señora, bastante azarada por la pregunta, responde: los trae la cigüeña de París. El niño, con cara de confusión, replica: pero mami, la vecina está embarazada y me ha dicho que tiene un niño ahí adentro. La mamá, titubeante, le dice: sí, hijo, los niños nacen del vientre de las mamás, pero es la cigüeña la que los trae de París y se los pone allí. El niño, un tanto asombrado, va a donde su padre y le pregunta: papá,
¿Cómo hace la cigüeña para poner los niños en la barriga? El Señor, luego de soltar pues una gran carcajada, le dice con aire poético: mira, hijo, los niños llegan al vientre cuando los padres prueban las mieles del amor, pero tú todavía estás muy pequeño para entender los detalles. Más adelante te los van a enseñar en el colegio. Bueno, un poco continúa la historia. El niño se va al colegio conversando con sus amigos y expone la idea de que los niños son producto de una miel que los papás se comen, etc. Otro niño más grande comenta que sabe de conductas extrañas en las que ellos se besan y explica que le han dicho que tiene que ver con los bebés. Así, el niño más curioso empieza a tener noticia de los detalles y entonces termina diciéndole en público a una niña: el niño llega a la barriga porque la mamá se come una miel que está en la boca del papá cuando se besan y por eso se infla. O sea, de alguna manera este tipo de composiciones textuales, narrativas, aparecen allí en la discusión de una pregunta, y es cómo enseñar un concepto. Por ejemplo, en este caso el concepto de la maternidad, o el concepto de la creación, de la gestación. Entonces los estudiantes empiezan a explorar opciones poéticas de cómo decir lo mismo, pero no desde una perspectiva científica, sino poética. Entonces el estudiante en este caso decide componer ese texto para explicar el nacimiento. ¿Sí? O sea, es ese tipo de experiencia que tiene que ver, como decía, con la narrativa, no solamente como una dimensión lingüística del lenguaje, sino con una dimensión también, digamos, más trascendental. ¿Y cuál es la conclusión tras la realización de este proyecto? El libro tiene otras dimensiones que podemos ilustrar, como lo podrán ustedes notar, con ejercicios gráficos, audiovisuales, etcétera, y que van, digamos, desde la perspectiva más intuitiva, incluso desde la tradición oral, hasta los textos más audiovisuales, más contemporáneos. Yo creo que la tendencia, para no decir la conclusión, es mostrar y hacer conscientes a los estudiantes de las potencialidades de la narrativa, pero también de las posibilidades de construir textos, digamos, a través de modos significantes distintos, de códigos distintos, que es lo que circula hoy en la sociedad. La conclusión, si se quiere, es que nosotros no podemos enseñar a leer y a escribir por fuera de cómo se lee y se escribe en la sociedad. Si no podemos seguir enseñando como si estuviéramos en el siglo XV a leer y escribir, cuando en el siglo XX o XXI se lee y se escribe de otra manera. Esta es un poco la conclusión.